El juzgado estaba en silencio cuando Casu entró. No llegó con escándalo. No llegó con declaraciones para las cámaras. Llegó con su abogado, con una carpeta de documentos bajo el brazo, y con una petición que, según trascendió horas después, nadie en el entorno de Cristian Nodal esperaba que llegara tan lejos. Casu solicitó ante la jueza encargada del caso el cuidado unipersonal de su hija Inti. No una custodia compartida. No un acuerdo de visitas ampliado. El cuidado completo, total, unipersonal. Y la jueza no solo escuchó la solicitud. La tomó en serio. Lo suficientemente en serio como para ordenar algo que hoy tiene a toda la industria del espectáculo mexicano hablando sin parar, que Cristian Nodal asista a terapia psicológica obligatoria antes de que se reanude cualquier proceso de mediación relacionado con su hija. Eso ocurrió hace apenas unos días. Y lo que vino después nadie lo vio venir. Porque mientras el mundo del espectáculo procesaba la magnitud de lo que acababa de decidir esa jueza argentina, Ángela Aguilar guardaba un silencio que muchos interpretaron como la reacción más reveladora de todas. Y Pepe Aguilar, el patriarca de la familia más reconocida del regional mexicano, hacía algo que dejó a más de uno sin palabras. Hoy te voy a contar todo. El proceso legal completo, que fue exactamente lo que Casu pidió y por qué, qué significa realmente que una jueza mande a Nodal al psicólogo, cómo reaccionó su entorno cuando se enteró, y qué tiene que ver Ángela Aguilar en todo esto aunque ella no haya dicho una sola palabra. Y al final del video, te voy a contar el detalle que ningún medio ha conectado todavía, y que, cuando lo escuches, va a cambiar por completo la forma en que estás entendiendo este caso. Así que quédate, porque esta historia es mucho más profunda de lo que parece en el titular. ¿Por qué Casu decidió pedir el cuidado unipersonal ahora, después de meses de un proceso que parecía avanzar hacia acuerdos más compartidos? ¿Qué pasó en esa mediación fallida que llevó a la jueza a tomar una medida tan contundente como ordenar terapia obligatoria? ¿Y qué sabe Ángela Aguilar de todo esto que prefiere no decir en público? Si eres de los que siguen de cerca esta historia desde el principio, sabes que hay capas en este caso que muy pocos medios están abriendo del todo. Aquí las abrimos. Suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita, y no te pierdas ninguna actualización porque lo que está a punto de salir a la luz en este proceso legal podría ser lo más fuerte que hemos visto desde que empezó todo este escándalo. Vamos con todo. Para entender el peso real de lo que acaba de ocurrir en ese juzgado argentino, primero hay que entender el contexto de este proceso legal desde el principio, porque hay antecedentes que son fundamentales para leer correctamente lo que está pasando ahora. Cuando la relación entre Cristian Nodal y Casu terminó, a mediados del año pasado, la situación más delicada no era el escándalo mediático que generó la rapidez con la que Nodal comenzó su relación con Ángela Aguilar. La situación más delicada era Inti, la hija que ambos tienen en común, una niña pequeña cuya vida iba a quedar dividida entre dos padres que ya no compartían un hogar, y que además vivían en países distintos. Casu, argentina de nacimiento y residencia, y Nodal, mexicano con agenda de gira internacional. Esa distancia geográfica, sumada al escándalo emocional de la separación, convirtió el proceso de custodia en algo extraordinariamente complejo desde el primer día. Durante los primeros meses, según reportes de medios especializados en temas legales de Argentina, el proceso avanzó de manera relativamente discreta. Hubo acuerdos provisionales, regímenes de visitas temporales, y al menos 2 intentos de mediación que, según fuentes cercanas al caso, terminaron sin resultados concretos. Nodal, cuya agenda profesional lo mantiene en constante movimiento entre México, Estados Unidos y distintos países de América Latina, alegó en repetidas ocasiones dificultades logísticas para cumplir con ciertas condiciones del proceso. Casu, mientras tanto, fue consolidando su posición legal con una consistencia que, según los abogados consultados por distintos medios, resultó determinante para el giro que tomó el caso en las últimas semanas. Vale la pena detenerse aquí un momento para explicar algo sobre el sistema legal argentino en materia de custodia, porque hay mucha confusión al respecto en la cobertura mediática de este caso, y entender el marco legal es fundamental para comprender el peso real de lo que está pidiendo Casu. En Argentina, la legislación vigente sobre responsabilidad parental establece como principio general la coparentalidad, es decir, que ambos progenitores comparten la autoridad y la responsabilidad sobre sus hijos independientemente de si conviven o no. Este principio es el punto de partida de cualquier proceso de custodia, y para apartarse de él, para solicitar lo que se llama cuidado unipersonal, se requiere demostrar ante el juez o jueza que la coparentalidad resulta inconveniente o perjudicial para el interés superior del menor. No es un estándar sencillo de cumplir.
Requiere argumentos sólidos, documentación específica y, en muchos casos, informes de profesionales de la salud o del trabajo social que respalden la solicitud. El hecho de que la jueza haya tomado en serio la solicitud de caso hasta el punto de ordenar una evaluación psicológica de ambas partes indica que los argumentos presentados por su equipo legal fueron lo suficientemente sólidos como para merecer un análisis más profundo antes de tomar una decisión definitiva. Eso, en el lenguaje del sistema judicial argentino, es una señal relevante. Y aquí entra el dato que muchos medios mencionaron de pasada pero que en realidad es la clave de todo lo que vino después. En la mediación más reciente, la que finalmente detonó la decisión de la jueza, Nodal no se presentó en persona. Se conectó por videollamada desde México. Y según trascendió, esa conexión tuvo problemas técnicos durante varios minutos al inicio de la sesión, lo que generó una demora que, en el contexto de un proceso judicial formal, fue interpretada por la representación legal de Casu como una falta de seriedad hacia el proceso. Eso fue lo que rompió el equilibrio. Porque la jueza, que hasta ese momento había manejado el caso con una postura relativamente equidistante entre ambas partes, tomó nota de esa situación. Y cuando el equipo legal de Casu presentó formalmente la solicitud de cuidado unipersonal, argumentando que las condiciones de vida y la disponibilidad real de Nodal para ejercer una custodia compartida efectiva no estaban garantizadas, la jueza no la desestimó. La aceptó como argumento válido para continuar el proceso bajo nuevos términos. Esos nuevos términos incluyen la evaluación psicológica obligatoria de Nodal. Eso hay que decirlo con claridad, porque en las últimas horas ha circulado mucha información confusa sobre este punto. No se trata de que la jueza haya determinado que Nodal tiene un problema de salud mental. No llegó a esa conclusión. Lo que sí determinó es que, antes de tomar una decisión definitiva sobre la custodia de Inti, necesita contar con un informe psicológico profesional de ambas partes, no solamente de Nodal, para evaluar en condiciones más completas la situación de cada uno como padre o madre. Esta medida, aunque no es extraordinaria en procesos de custodia complejos, adquiere un peso enorme cuando se aplica al caso de un artista con el nivel de exposición pública de Nodal, porque la narrativa mediática la convierte automáticamente en algo que suena mucho más grave de lo que técnicamente es. Pero que suene grave no significa que no tenga consecuencias reales. Porque desde el momento en que la noticia de la evaluación psicológica obligatoria empezó a circular, el impacto sobre la imagen pública de Nodal fue inmediato y considerable. Las redes sociales se llenaron de interpretaciones, algunas informadas y otras completamente alejadas de la realidad legal, sobre lo que significa que una jueza ordene este tipo de evaluación dentro de un proceso de custodia. Y buena parte de esas interpretaciones no fueron favorables para el cantante. La jueza ordenó terapia. Eso fue el titular que circuló en decenas de cuentas de espectáculos. Y ese titular, aunque simplifica en exceso lo que realmente ocurrió, fue el que llegó a millones de personas antes de que nadie pudiera matizarlo. Ahora bien, ¿cómo reaccionó el entorno de Nodal ante todo esto? Según fuentes cercanas a su equipo de management, la reacción inicial fue de sorpresa. No porque no supieran que el proceso de custodia seguía abierto, sino porque la velocidad con la que la noticia de la evaluación psicológica se filtró a los medios tomó a todos por sorpresa. Alguien dentro del proceso judicial, o muy cercano a él, filtró la información antes de que cualquiera de las partes pudiera preparar una comunicación oficial al respecto. Y ese timín, sumado al estado ya muy frágil de la imagen pública de Nodal después de semanas de escándalos acumulados, generó un daño mediático que su equipo describió internamente, según trascendió, como uno de los peores momentos de los últimos meses. Aquí hay que suscribirse al canal si todavía no lo has hecho, porque este caso tiene todavía varios giros que vienen y queremos que los conozcas en tiempo real, con el contexto completo y sin los errores que están cometiendo muchos medios al cubrir esta historia. Dale a suscribirte, activa la campanita, y sigamos. Porque ahora viene la parte que conecta todo esto con Ángela Aguilar, y que muy pocos medios han analizado con la profundidad que merece. Desde que comenzó el proceso legal entre Casu y Nodal, Ángela Aguilar ha mantenido una postura pública de distancia total respecto al tema. Nunca ha comentado el proceso judicial, nunca ha hecho referencia a Inti en declaraciones públicas, y en las pocas entrevistas que ha dado en los últimos meses, ha desviado con habilidad cualquier pregunta relacionada con la situación legal de su pareja. Esta postura, que en un principio muchos interpretaron como prudencia o respeto hacia una situación delicada, ha empezado a leerse de manera diferente a medida que el proceso judicial se ha intensificado. Porque hay algo que la mayoría de los análisis superficiales sobre este tema están ignorando completamente.
Ángela Aguilar no es solamente la pareja de Nodal en el contexto emocional y mediático de esta historia. Es también, desde cierta perspectiva legal, una figura relevante en el entorno de vida del padre de Inti. Y eso significa que, dependiendo de cómo avance el proceso de custodia, su nombre y su presencia en la vida de Nodal podrían terminar siendo parte del análisis que haga la evaluación psicológica ordenada por la jueza. Esta posibilidad, que ningún medio ha mencionado de manera directa hasta el momento, explicaría en parte por qué Ángela ha mantenido un perfil tan bajo respecto a este tema. Porque si el proceso legal llega a evaluar el entorno de vida de Nodal como parte de su análisis sobre la idoneidad del padre para ejercer la custodia, el entorno incluye a las personas con quienes convive. Y Ángela es, en este momento, la persona más cercana a él en ese sentido. Esto no significa que Ángela esté en ningún tipo de situación legal complicada. Significa simplemente que su presencia en la vida de Nodal la convierte en parte del contexto que un evaluador psicológico podría considerar al elaborar su informe. Y ese detalle, aunque técnico y sutil, podría tener implicaciones que ninguno de los dos ha querido reconocer públicamente. Pero hay todavía otra dimensión de esta historia que no podemos dejar pasar, y que tiene que ver con la reacción del público en redes sociales, porque lo que ocurrió en las horas y los días posteriores a la filtración de la noticia de la evaluación psicológica fue, en sí mismo, un fenómeno mediático que merece ser analizado. En cuestión de horas, el tema se convirtió en tendencia en México, Argentina y varios países más de América Latina. Pero lo que más llamó la atención no fue el volumen de la conversación, sino el tono. A diferencia de escándalos anteriores relacionados con esta pareja, donde la conversación en redes estaba bastante dividida entre defensores de Nodal y detractores, en esta ocasión la balanza se inclinó de manera mucho más notoria hacia una posición crítica con el cantante. Incluso usuarios que históricamente habían defendido a Nodal en controversias anteriores publicaron comentarios donde expresaban cierta incomodidad con la narrativa de la mediación fallida por videollamada y los problemas técnicos. La idea de que un padre no se presente en persona a una audiencia relacionada con la custodia de su hija generó un rechazo emocional que atravesó las divisiones habituales del fandom y llegó a un sector mucho más amplio del público. Para Kazu, el efecto fue exactamente el opuesto. Sus redes se llenaron de mensajes de apoyo de personas que, en muchos casos, nunca antes habían expresado simpatía particular por la cantante argentina. La imagen de una madre que llega al juzgado con documentación meticulosa, que mantiene la compostura pública mientras el proceso avanza, y que no busca el escándalo mediático sino la resolución legal, resonó de una manera muy poderosa entre una audiencia que lleva más de un año siguiendo esta historia. Este corrimiento en la percepción pública tiene consecuencias reales sobre el ecosistema mediático que rodea a estos artistas. Porque la percepción pública influye en los contratos, en los patrocinadores, en las oportunidades profesionales y en la disposición de la industria a apostar por uno u otro artista en momentos de incertidumbre. Y en este momento, la percepción pública de Kazu está en uno de sus puntos más altos mientras la de Nodal atraviesa uno de sus momentos más complejos. Antes de entrar a los detalles técnicos del proceso legal, quiero añadir un dato adicional que surgió apenas en las últimas horas y que le agrega todavía más contexto a todo este panorama. Según trascendió de una fuente cercana al entorno de periodistas que cubren el caso desde Buenos Aires, la jueza encargada del proceso habría solicitado también, de manera complementaria a la evaluación psicológica, un informe sobre las condiciones de vida habituales de Inti en los periodos en que se encuentra con su padre. Este tipo de informe, conocido en el sistema judicial argentino como pericia socioambiental, implica que profesionales designados por el tribunal visiten y evalúen los entornos físicos donde el menor pasa tiempo con cada progenitor. Si esta información resulta cierta, el alcance de la evaluación ordenada por la jueza es considerablemente más amplio de lo que inicialmente se reportó, y las implicaciones para Nodal son proporcionalmente mayores. Este dato no ha podido ser verificado de manera independiente al momento de grabar este video. Pero la fuente que lo proporcionó tiene antecedentes de precisión en coberturas anteriores relacionadas con este mismo caso, lo cual le da un nivel de credibilidad que resulta difícil ignorar. Cuando se habla de cuidado unipersonal en el marco legal argentino, se habla de una figura que otorga a uno de los progenitores la autoridad exclusiva para tomar decisiones sobre la vida cotidiana del menor, incluyendo educación, salud, residencia y rutinas diarias, sin necesidad de consultar al otro progenitor para cada decisión. Esto no elimina el derecho de visitas del otro padre, pero sí reduce significativamente su influencia en la crianza del día a día. Para Nodal,
que ya enfrenta dificultades logísticas reales para estar presente de manera consistente en la vida de Inti debido a sus compromisos profesionales, la concesión del cuidado unipersonal a Kazu significaría un cambio considerable en su rol como padre activo. No en términos de afecto o de vínculo emocional, sino en términos de autoridad legal y de presencia física en las decisiones cotidianas que afectan a su hija. Y aquí está la parte que más duele de este proceso, y que es importante decirla con honestidad. Independientemente de quien tenga razón en este conflicto legal, independientemente de las complejidades logísticas de la agenda de Nodal o de las razones específicas que llevaron a Kazu a presentar esta solicitud en este momento, en el centro de todo esto hay una niña pequeña cuya vida está siendo decidida en un juzgado mientras el mundo entero opina sobre sus padres en redes sociales. Eso, más allá del espectáculo mediático, es lo que realmente está en juego en este proceso, y conviene no perderlo de vista. Regresando a los hechos más recientes y al impacto que esta situación está teniendo sobre las carreras y la imagen pública de los involucrados. En los días posteriores a la filtración de la noticia de la evaluación psicológica, varios compromisos profesionales de Nodal fueron objeto de análisis por parte de organizadores de eventos y promotores con quienes el cantante tiene acuerdos vigentes. Según trascendió de fuentes cercanas a la industria musical, al menos 2 promotores de giras en Estados Unidos solicitaron reuniones de seguimiento con el equipo de management de Nodal para evaluar el impacto mediático del escándalo sobre las ventas de boletos de los próximos conciertos programados. Esta información, que todavía no ha sido confirmada oficialmente por ninguna de las partes, sugiere que las consecuencias de este proceso legal van mucho más allá de lo personal y lo familiar, y empiezan a rozar el ámbito estrictamente profesional y económico del cantante. Y aquí hay un paralelo histórico que vale la pena mencionar, porque ayuda a entender la magnitud real de lo que está enfrentando Nodal en este momento. Varios artistas de talla internacional han atravesado procesos legales relacionados con la custodia de sus hijos en momentos de alta exposición pública, y en prácticamente todos los casos, el impacto sobre su carrera profesional fue directo y medible. Contratos que se congelaron, giras que se redujeron, patrocinadores que tomaron distancia mientras el proceso estaba abierto. Esto no significa que la carrera de Nodal vaya a seguir ese mismo camino, pero el patrón existe, está documentado en la industria del entretenimiento, y sería ingenuo ignorarlo al analizar su situación actual. Para Kazu, en cambio, el panorama público parece moverse en una dirección completamente diferente. En los días posteriores a la filtración de la noticia, la cantante argentina apareció en público en Buenos Aires con una imagen serena, enfocada y profesional que contrastó de manera llamativa con el caos mediático que rodeaba a Nodal al mismo tiempo. Asistió a compromisos profesionales programados, dio declaraciones breves y mesuradas sobre su música y sus proyectos, y evitó en todo momento hacer referencia directa al proceso legal, dejando que los hechos hablaran por sí solos. Y aquí está el detalle final que te prometí al inicio del video. El que ningún medio ha conectado todavía. Resulta que, según una fuente vinculada al entorno legal del caso, la solicitud de cuidado unipersonal presentada por Kazu no llegó de manera improvisada ni como una reacción emocional a la mediación fallida. Llegó respaldada por un informe elaborado durante semanas, con documentación detallada sobre los patrones de presencia y ausencia de Nodal en la vida de Inti durante los últimos meses, incluyendo fechas concretas, compromisos profesionales que coincidieron con momentos clave en la vida de la niña, y comunicaciones que, según esta fuente, demuestran un patrón de inconsistencia que Kazu y su equipo legal consideraron suficiente para sustentar la solicitud ante la jueza. Si esto es exactamente como lo describe esta fuente, significa que Kazu no actuó por impulso. Actuó después de meses de documentación meticulosa. Y eso cambia completamente el peso de lo que está ocurriendo en ese juzgado. Eso lo cambia todo. El proceso sigue abierto. La evaluación psicológica todavía no se ha realizado. Y la decisión final sobre la custodia de Inti todavía puede ir en cualquier dirección. Pero lo que quedó claro en los últimos días es que este caso entró en una fase nueva, más intensa, más documentada y con consecuencias más concretas de las que muchos esperaban. Y aquí quiero añadir algo importante. Los procesos de custodia en Argentina, cuando llegan al nivel de complejidad que ha alcanzado este caso, rara vez se resuelven de manera rápida. La evaluación psicológica ordenada por la jueza debe ser realizada por profesionales designados por el propio tribunal, no por peritos elegidos por ninguna de las partes. Eso significa que el timín de esa evaluación depende de la agenda del juzgado, no de la voluntad de Nodal ni de Kazu. Y los tiempos judiciales en Argentina,
especialmente en casos que involucran a personas con residencias en distintos países y agendas profesionales complejas, pueden extenderse considerablemente más allá de lo que cualquier parte involucrada desearía. Esto significa, en términos prácticos, que este proceso probablemente va a seguir generando titulares durante semanas o incluso meses. Cada nueva audiencia, cada informe, cada reunión de mediación va a ser un evento mediático en sí mismo, con sus propias oleadas de especulación y análisis en redes. Y Nodal y Ángela van a tener que navegar sus carreras profesionales con ese telón de fondo permanente, sin poder cerrar este capítulo hasta que el juzgado tome su decisión final. Antes de cerrar, quiero preguntarte directamente, ¿crees que la decisión de Casu de pedir el cuidado unipersonal es la correcta dadas las circunstancias, o piensas que hay elementos de este proceso que el público no está viendo y que podrían cambiar la lectura del caso? ¿Y crees que Nodal tiene todavía posibilidades reales de revertir la narrativa que se ha instalado en la opinión pública, o el daño acumulado de los últimos meses ya es demasiado profundo para recuperarse en el corto plazo? Son preguntas sin respuesta fácil. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia siga generando tanta conversación, porque no hay una versión única y limpia de lo que está ocurriendo. Hay capas, hay contradicciones, hay información que sale a cuentagotas y que cada quien interpreta desde su propia perspectiva. Lo que sí hay, en el centro de todo, es una situación humana muy compleja que involucra a personas reales con vidas reales, y eso vale la pena recordarlo cada vez que el debate se pone especialmente encendido en redes. Déjame tu opinión en los comentarios, porque en este tema hay posiciones muy encontradas y me interesa genuinamente conocer la tuya. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Lo que acabas de ver no es el resumen que circula en redes. Es el análisis completo, con el contexto legal, las fuentes cercanas al caso y las conexiones que muy pocos están haciendo. Si este tipo de contenido te parece valioso, dale like, compártelo, y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Seguimos de cerca todo lo que mueve al espectáculo mexicano, y esta historia, te lo aseguro, todavía tiene mucho más por revelarse. Nos vemos en el próximo video.